con el estudio que nos ha estado ocupando. Quiero decirles, hermanos, en lo que los muchachos me apoyan, ustedes saben que la tecnología no es algo que a mí se me dé mucho. Quiero decirles que lo que vamos a estudiar y el propósito de muchos de los temas que se estarán presentando durante este congreso, hermanos, como ya se ha mencionado, obedece a diferentes vientos de doctrina que han estado circulando entre los grupos de sostén propio. Los mismos no han dejado de hacer algún daño y miramos la necesidad, hermanos, de advertir a los hermanos, porque a veces, hermanos, pasa que en la zona donde nosotros venimos no está sucediendo tal situación. Pero decimos, bueno, pues eso no está pasando por ahí, así que no le damos mucha importancia. Al poco tiempo, hermanos, resulta que llega esa doctrina allá y entonces, oye, eso ya no lo habían dicho. Vale la pena, hermanos, que estemos atentos a la información, porque esto es la segunda parte, por decirlo así, de lo que estudiamos el día de ayer. Ayer hablamos acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de un ataque todavía peor, en palabras de Jaime White, que tiene que ver a un ataque a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De eso vamos a hablar el día de hoy, bueno, en este momento. Y no menos importante, ni menos solemne que el tema de ayer, este tema también nos requiere, hermanos, oración antes de iniciar a abrir la palabra. Por lo tanto, hermanos, voy a rogar, sean tan amables, nos acompañen y vamos a orar. Padre bendito, nuevamente, Señor, postrados sobre nuestras rodillas y con todas las imperfecciones que como seres humanos tenemos, las deficiencias que tenemos, Señor, nos acercamos al trono de su gracia rogándole por favor de sabiduría de lo alto y la dirección, Señor, para el estudio que hemos de tener en este momento. Consciente, Señor, de que no es un tema cualquiera, ni algo que tuviéramos que tomar a la ligera. Consciente, Señor, de que implica un ataque a aquel que obró en favor de nuestra redención. Rogamos, Señor, que su Santo Espíritu venga a abrir nuestro entendimiento y hacernos comprender aquello que nos ha dejado escrito. Quede con nosotros, por favor, Padre, y permita que aquellas cosas que son ajenas a lo que nos ha de ocupar en este momento puedan ser deschachadas de nuestras mentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar, y estas palabras que pusimos aquí, que son las palabras introductorias para el tema que vamos a considerar, son palabras que ayer leíamos y son palabras escritas precisamente por Jaime White. Él escribía acerca de esto que vamos a hablar, de gente que pretende o que con su idea acerca de este tema de la deidad lo que hacen es mermar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Usted podrá escuchar muchos argumentos que parecerán muy convincentes, hermanos, pero usted siempre debe tener el cuidado de ser analítico lo que realmente le están diciendo, lo que implica la enseñanza que le están dando. Debo decir, hermanos, porque luego lo olvido, que haciendo un análisis del estudio que tiene esta gente acerca del tema de la deidad, gente que se opone a lo que hemos creído como adventistas, ellos leen algunas porciones, ya sea de la Biblia o del Espíritu de Profecía, y proceden a razonar. Usan su razonamiento. De acuerdo a su razonamiento sacan una conclusión. Y dicen, esto es. Este texto dice, es más, hasta se interpreta muchas veces, por ejemplo, en White. Se dice, lo que ella quiere decir es esto. Lo que ella realmente nos quiere enseñar es esto. Y procedemos a interpretar de acuerdo a nuestro razonamiento, interpretamos el Ellen White. Y ustedes saben, hermanos, que aquello que ha sido inspirado no necesita la ayuda del ser humano para entenderse.
La Escritura, hermanos, se interpreta a sí misma. No necesita de ayuda externa, ni menos humana, para interpretarse. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros recurrimos a interpretar de acuerdo a nuestro razonamiento, entonces, hermanos, nosotros estamos violando un principio muy claro que se supone que como adventistas deberíamos tener. Y ese principio es a la ley y al testigo. Si no dijeren conforme a esto, hermanos, es porque no les aman, por el contrario, se les está haciendo más oscura la madrugada. ¿Sí? Entonces, hermanos, tengan presente esto. Las palabras de Jaime White a este respecto dice que el unitarismo, ¿cómo le llama él esa doctrina del unitarismo o unicitarismo? Es otra forma de mencionarlo. Es esta idea que hoy circula, hermanos, en un sentido que no, Dios solamente es uno, es a saber, el Padre. El Hijo es Dios porque el Padre le dio la facultad de llamarse Dios. Entonces, a esa doctrina que vamos a ir desglosando se le llama unitarismo o unicitarismo. Jaime White usa la palabra unitarismo. ¿Y qué dice de esa doctrina Jaime White? Que esa doctrina es ¿qué? La terrible herejía que atenta contra la divinidad de Cristo. Y miren, hermanos, qué acertadas las palabras. De verdad, cuando uno analiza esa doctrina, verdaderamente que Jaime White, con conocimiento de causa de lo que se estaba hablando, él dice, esa es una terrible herejía. Y vamos a entrar entonces en materia, hermanos. Y tenemos aquí una cita de Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 282. Dice, pero la misericordia de... un Salmo 103, 17, y luego la cita del Espíritu de Profecía. Pero la misericordia de Jehová es ¿desde cuándo, hermanos? Desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos. ¿Desde cuándo es la misericordia de Jehová, hermanos? ¿Desde cuándo? Desde la eternidad hasta... ¿Y qué dice la sierva del Señor? En la palabra se habla de Dios como Dios eterno. Esta apelación abarca el pasado, el presente y el futuro. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sí? Ahora, antes de avanzar, voy a usar una palabra que de hecho me dio la tarea por mera curiosidad de buscarla en un diccionario, una definición, y no la encontré. Quizá alguien de ustedes me pueda ayudar para encontrar una definición a esta palabra. ¿Qué pensarían que yo les digo? Que algo sucedió en la preeternidad. Algún evento que sucedió en la preeternidad. ¿Qué me dirían? ¿Qué es eso? ¿Existe tal cosa como la preeternidad, hermanos? No. Lo que acabamos de leer nos dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Y la sierva del Señor dice que Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Si hubiese un tiempo antes de la eternidad, cosa que ya de por sí es absurda, entonces la sierva del Señor tendría que haber escrito Jehová, Dios es desde la preeternidad hasta la eternidad. Y el salmista habría escrito Jehová es desde la preeternidad hasta la eternidad. Tal cosa como la preeternidad, hermanos, solo una mente muy imaginativa cabría. Nunca encontramos alguna definición que hable de la preeternidad. Tal cosa no existe. Habiendo entendido esto, hermanos, vamos a hablar de Cristo. Cristo. Y dice aquí el texto, Cristo, el Dios eterno. Pregunta, hermanos. A ver, ¿cuántos creen de los aquí presentes que Cristo es Dios? ¿Puedo ver sus manos? Amén. Qué bonito se ve que crean eso, hermanos. Ahora sí, pregunto. ¿Cuántos creen que Cristo es un Dios eterno?
antes de que levantes su manita. Eterno, entendiendo, hermanos, que aquello eterno es algo que no podemos tener una regla de medición, que no tiene ni un principio ni tiene ¿qué? Fin. ¿Cuántos creen que Cristo es Dios eterno? Porque no tiene principio ni tiene fin. Amén, hermanos. Qué bonito. Ahora, ¿qué pensarían que les digo? Hermanitos, les digo bla, 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 bla. Conclusión. Cristo es Dios, pero no eterno. El Padre es Dios preeterno, pero el Hijo es eterno. O sea, hubo un momento en que el Padre ya existía en la preeternidad, pero luego ya en la eternidad se hace presente el Hijo. ¿Cómo le cae ese razonamiento? Claro, hermano. ¿Por qué? Bueno, porque por irrisorio, por inverosímil que parezca, hermanos, ese es el razonamiento que hoy se sigue acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se nos pretende hacer creer que hubo un momento antes de la eternidad, o sea, en la preeternidad, que Él no existía. Que Él no existía. Y que luego en la eternidad, ¿te llamas para acá? Entonces ya Él es engendrado del Padre. Vamos a analizar esa teología, hermano, para que veamos lo absurda de la misma. Y lo vamos a hacer con escrito está. Jesucristo. Jesucristo, hermanos, la Biblia misma lo llama que es Dios desde ¿cuándo? ¿Qué dice Juan 1:1, por ejemplo, hermano? Ese lo saben de memoria. ¿Cómo? En el principio era el verbo. El verbo era ¿qué? Dios. El verbo era Dios. Ahora, noten, hermanos, esta cita de la sierva del Señor dice: el mundo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes que todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en duda. Cristo era, ¿qué? Esencialmente Dios. Y en el sentido que, hermanos, más elevado. O sea, era un Dios de menor rango, un Dios derivado, un Dios por asignación. Alguien superior así dijo: bueno, yo quiero que tú seas Dios. ¿Así fue? No. Dice la sierva del Señor que Dios en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad, no desde la preeternidad. Era Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo y bendito para siempre. El verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Ahora, noten, hermanos, bueno, voy a leer acá. Desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles, el verbo, la palabra era ¿qué? Y era. Ahora puse con un color diferente la D. ¿Cómo notan que está escrita la palabra Dios en referencia al Padre? ¿Y cómo se escribe en referencia al Hijo? ¿Qué hace ver eso? Es igual. Miren, la Biblia, el Nuevo Mundo de las Escrituras, refiriéndose a Jesús, escribe que es Dios, pero lo escribe con D minúscula, como un Dios chiquito, más chiquito. Porque ellos dicen que Jesús es creado, y que al ser creado, el Padre le da los atributos divinos que tiene. Fíjense bien, que recibe del Padre los atributos divinos, tales
como el hecho de poder ser llamado Dios. Y por eso lo ponen con D minúscula. ¿Qué están haciendo con esto, hermanos? ¿Qué se está atacando? ¿Recuerdan qué dijo Jaime Juan? Se ataca la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo. ¿Era qué, hermanos? ¿Y qué es el soberano? Bueno, a ver, vamos a poner. Digamos que vamos a tratar de usar el lenguaje en términos muy terrenos hoy día. El rey de una nación, vamos a hablar del rey de Inglaterra. Cuando digo o decimos es el soberano de Inglaterra, ¿qué decimos? ¿Qué es quién? Pues primero. ¿Se habla un soberano del soberano? ¿Sí? Entonces la sierva del Señor dice, hermanos, que Cristo, el Hijo, era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. O sea, como Dios, hermanos, como Dios, ¿hay una diferencia entre el Hijo y el Padre en sus atributos divinos? ¿Hay una diferencia, hermanos? No la hay. Mi Padre y yo, una sola persona. Ajá, bien, gracias, hermanita. Entonces, lo primero que tenemos que dejar claro es que la Escritura, la Biblia, la Santa Biblia, tanto como los escritos del Espíritu de Profecía, nos dejan ver que entre el Padre y el Hijo, hablando de su divinidad, no existe una diferencia entre el uno y el otro. No existe, hermanos. Miren, yo Jehová, este es mi nombre. ¿Y qué? A otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿quién está hablando aquí? La respuesta inmediata es decir, pues el Padre. Si está hablando el Padre y dice, yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ¿le podría dar la gloria al Hijo? Él mismo estaría mintiendo. Él se contradice. Dice, si yo soy Jehová, no le voy a dar mi gloria a otro. Pero miren lo que leemos acá. El homenaje de la adoración de los ángeles era recibido por él, por Cristo, ¿con qué? Con todo el derecho. Esto no era robar a Dios. Tenía gloria divina. ¿Y qué entendemos por la palabra original, hermanos? ¿Qué entendemos por original? ¿Que el original es una copia de algo? No. Si el original es copia de algo, deja de ser original. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hermanos, hay palabras que se han utilizado para que nosotros podamos comprender la enseñanza, que son palabras humanas. El hermano Maya, el sábado me parece, o no sé, creo que el sábado, estará explicando un poquito acerca de lo que es la inspiración. ¿Por qué? Lo que tiene que ver con el plan de salvación, hermanos, fue dado a nosotros en un lenguaje humano. Y ese lenguaje humano no alcanzará nunca a describir toda la gloria y la majestad de lo que es la divinidad. Pero con todas esas limitaciones hay palabras, hermanos, que por sí mismas son indiscutibles. Si hablamos de que Jesús tenía gloria divina y original, esa gloria que él tenía no era derivada. No era no era que el Padre le dijo, bueno, tú vas a tener la gloria porque yo te doy que tengas la gloria. ¿Sería original esa gloria, hermano? No, deja de ser original. Original es original aquí y en China, hermano. Original es original. Lo original nunca es copia. Eso, digo, parece absurda la mención que hago, hermano, pero es que ese es el entender de estas personas. Sí, tenía vida original, pero era derivada del Padre. Entonces ya no es original, hermano. Porque en él habita ¿qué? Corporalmente la mitad de la plenitud de la deidad. No. ¿Qué habita en Cristo? Toda la plenitud de la deidad, hermanos. Toda la plenitud. Todo lo que usted hable de atributos divinos, habita ¿quién? Tanto en el Padre como en quién. Como en el Hijo. Dice,
cuán agradecidos deberíamos estar que Cristo tomó la naturaleza humana sobre sí mismo y aunque lo hizo, continuó siendo ¿qué? Divino. Todos los atributos del Padre estaban en Cristo. Ahora, esto no quiere decir que todos los atributos del Padre estaban en Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre se los había dado. No. De esa manera, repito, dejaría de ser original. Y agrega, su divinidad estaba vestida de humanidad. Noten que está hablando en el momento cuando Cristo ya se humanó. ¿Sí? Eso ténganlo siempre presente, hermanos. Cuando Cristo nuestro Señor se ha humanado, en ese momento Él tiene una total obediencia y dependencia del Padre. ¿Sí? Pero cuando hablamos de Él como Dios, antes que se ha humanado, Él está igual que, en igual condición que el Padre. La misma plenitud de la divinidad. Dice, Él era el creador del cielo y la tierra y sin embargo, mientras vivió sobre la tierra, se cansaba como le sucede a los hombres, buscaba descanso de las continuas presiones de su labor. ¿Sí? Entonces, hermanos, si en Él están todos los atributos de la deidad, a ver, hermanos, ayúdenme. Díganme algunos atributos de Dios. Piensen en el Padre. ¿Cuáles son algunos atributos que podríamos mencionar del Padre? ¿Cuáles son los atributos del Padre? Díganme algunos, hermanos. Omnipotente, omnipresente, omnisapiente. ¿Qué más? Todopoderoso. ¿Tiene principio el Padre? ¿Tiene fin? No. Por eso es eterno, hermanos. Y esos atributos que ustedes acaban de citar del Padre, ¿a quién le pertenecen también, hermano? ¿Por qué? Porque Él es Dios desde la eternidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? Muy bien. Cristo era el Hijo de Dios que preexistente y existente por sí mismo. ¿Qué entendemos por la palabra preexistente? ¿Cómo, hermanita? ¿Que ya existía antes de qué? Por ejemplo, antes de que fuera creado, y lo leímos en una cita, antes de que todo esto fuera creado, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Ya existía. Pero esa preexistencia la tenía porque alguien se la había dado. ¿Qué dice la cita? Preexistente y existente por sí mismo. La idea de los unitarios, hermanos, es que Él era todo lo divino que ustedes quieran, pero porque el Padre se lo había dado. Que la vida que Él tenía, el Padre se la dio. ¿Así es, hermanos? No. ¿Entendemos por qué Jaime Juárez levantó enérgicamente la voz y dijo, no, eso del unitarismo es una herejía porque le quita a Cristo su divinidad? Ese era el problema, hermanos, que atacaban los pioneros en cuanto al concepto de la Trinidad católica. Y curiosamente, hoy gente que se dice adventistas y que aparte alegan que están por la verdad, te quieren enseñar que Cristo tuvo un principio. ¿No acaso, hermanos, hasta humanamente decimos que todo lo que empieza, ¿qué? Entonces, si Cristo tuvo un principio, ¿tendría qué? ¿Tendría un fin? ¿Esto es cierto? No, porque Él es eterno. Eterno. No tiene principio ni tiene fin. Yo soy el alfa y el omega, dijo Él. El primero. Dice entonces, preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, ya sabiendo, porque recuerden, hermanos, en el tiempo en que ellos vivieron, en el Jaime Juárez y muchos pioneros, ya había gente, ya había ese movimiento unicitario o unitario que decía, no, es que, mira, de hecho, dicho sea de paso, hermanos, Jaime Juárez, como William Smith, por ejemplo, él creía que Jesús era creado. Él, en algún momento, él pensó o creyó que Jesús era creado.
Y otros más creyeron que era engendrado. Eso es cierto, ¿no? Eso es innegable. Usted va a encontrar muchos escritos de los primeros que así pensaban. Y la sierva del Señor, por inspiración, escribe lo siguiente. Entonces, al hablar de esa preexistencia de Cristo, Cristo hace retroceder la mente ¿hacia dónde? Hacia las edades sin fin. Y nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Yo no sé, hermanos, en qué idioma se tenga que escribir eso, porque cuando un nunca deja de ser nunca. Creo que me están diciendo, bueno, ahí dice nunca, pero en el tiempo de la eternidad, pero en la preeternidad no era así. Yo pregunto, ¿este Señor habrá estado presente en la preeternidad como para poder dar testimonio de eso? ¿O de dónde se aventó aquello? ¿O habrá una cita, un escrito que diga, en la preeternidad no era así? Si tanto nos preciamos de un escrito está, pues que se muestre un escrito está que la preeternidad, si es que eso existiera, era así, hermanos. No hay por qué. Porque dice el escrito que nunca, cuando nos lleva la mente hasta las edades sin fin, hubo un tiempo cuando Él no estuvo con el Padre estaba solito, ¿así fue? No. Nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. En Cristo hay ¿qué? Vida original. Y vuelvo al punto, hermanos. ¿Qué entendemos por original? A ver, ¿puedes venir, hermanito? Ayúdame tantito, mijo. Ven acá, por favor. Pásate para acá, por favor. No ten cuidado con los cabecitos. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas, hermano? Israel. ¿Y cómo se llama tu papá? Ernesto. ¿Y usted es su papi, hermano? Muy bien. Israel. A ver, hermanos. Israel, ¿tiene vida original o tiene vida derivada? ¿Qué dicen ustedes? Es necesario que tengamos esto, porque aquí es donde entra la confusión en las mentes. ¿Tiene vida original o tiene vida derivada? Si su padre no lo hubiese engendrado, ¿él hubiese existido por sí mismo? No. Era necesario, como lo es en el caso de los seres humanos, que su padre, su madre, le engendrasen, porque no podían hacer así por sí mismo. ¿Puede un hombre hacer eso? Andaríamos viendo que de la tierra andan brotando. No es así, hermano. ¿O eso es, hermano, así? No. Cuando hablamos de engendrar, es que procede de... Pero a la vez, ¿quién le dio la vida al padre que engendró a Israel? ¿Quién le dio la vida al padre? A Ernesto, ¿verdad? ¿Quién le dio la vida a Ernesto? A la vez su padre, y así, y así, y así, y hasta llegamos al primer hombre en ser creado, Adán. Surgió solito, dice el relato bíblico que Adán surgió de la nada y surgió el hombre. ¿Quién le dio la vida a Adán? Y entonces la pregunta del millón que muchos nos hicimos en algún momento: ¿y quién le dio la vida a Dios? Pues sencillamente Dios es que eterno, no tiene principio ni tiene fin. ¿Podríamos decir del Hijo que este Hijo tiene vida original entonces? O sea, por sí mismo, no podemos. Él no tiene vida por sí mismo. Gracias, amigo. Gracias por tu apoyo. Pero de Cristo nuestro Señor, hermanos, dice, en Cristo hay ¿qué? Vida ¿qué? Original. Y por si no te queda claro qué quiere decir original, mira, dice, que no proviene ni deriva de otra. Entonces, hermanos, si decimos que Cristo tiene vida porque el Padre lo engendró, ¿qué está pasando? Ya dijimos, deja de ser original y aparte sería una vida ¿qué? Derivada. ¿De dónde se derivaría? Del Padre. ¿Es así en el caso de nuestro Señor Jesucristo?
No. En él, dice la sierva del Señor, hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía. Fíjense bien, la divinidad, esto, hermanos, esto, que en él hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. Esto es la garantía, hermanos, que el creyente tiene de la vida eterna. Porque alguien que no tiene vida en sí mismo, ¿cómo te va a dar vida a algo que no es suyo? Él no diría yo soy la vida. Él diría, bueno, el Padre en algún momento me dio que yo fuera la vida. No, yo soy la vida eterna. ¿Qué quiere decir eterna? Vuelvo al punto. Que existe, hermanos, desde las edades sin fin. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora, hermanos, esta cita del deseo de todas las gentes, esta cita, en el entendimiento que algunos de los pioneros, o muchos de los pioneros tenían de que Cristo era engendrado y otros más, como Urias Smith, que era creado, esta cita, ¿cómo creen que les hubiese caído a ellos? Por algo se escribió la cita. Y miren, vamos a ver más adelante, hermanos, el testimonio de un hombre que conoció de cerca, es más, tuvo la oportunidad de estrechar la mano de Elena de White, aun cuando esta ya era una mujer ya cansada, ya viejita, pero muy lúcida todavía, cuerda. De él vamos a hablar, porque este hombre también en algún momento, me estoy refiriendo a M.L. Anderson, él en algún momento también llegó a pensar que Cristo era engendrado. Pero cuando esta cita es publicada en el Deseo de todas las gentes, él, como muchos otros, dijeron, ¿qué? ¿Cómo va a ser esto? Y saben, ellos no, esto no lo escribió la hermana Juana, esto no lo pudo haber escrito ella. Vamos a ver el testimonio de gente que vivió, nadie se los contó, nadie por conjetura de, mira, es que a lo mejor que... No. Este no se quedó con las ganas. Pues yo voy a ir y voy a leer de su puño y letra lo que escribió. Pero vamos a avanzar, hermanos. No olviden, en Cristo hay que vida original que no proviene ni deriva de otra. Con solemne dignidad Jesús respondió, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese... Ahora, ¿dónde hemos leído esto? En Éxodo. Señor, y cuando me pregunten quién te envía, ¿quién? Dios. Ahora miren lo que dice el texto. Cayó el cielo. Cuando Cristo pronunció estas palabras, antes de que Abraham fuese, yo soy, cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar la presencia eterna, había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es desde antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Nuevamente la sierva del Señor escribe que en él tenía que existencia propia. Ahora miren, es curioso, hermanos, porque en el libro de Patriarcas y Profetas, en el apartado que se titula No tendrás dioses ajenos delante de mí, noten cómo se escribe, y es correcto, la palabra dioses. ¿Cómo está escrito, hermano? Con una minúscula. ¿Por qué? Porque obviamente no se refería al Dios eterno. Y bien dice, en este primer mandamiento, ¿quién hizo este mandamiento, hermano? Por cierto, ¿quién pronunció los 10 mandamientos? ¿Quién lo pronunció? Dios. Cuando decimos, y el Señor le dio los mandamientos, ¿en quién pensamos? En Jehová, ¿verdad? Bueno, vamos a leer, mire. Este primer mandamiento, Jehová el Eterno, el que posee ¿qué? Existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración suprema. Se prohíbe al hombre dar a cualquier objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Voy a avanzar, hermano, porque luego el tiempo me gana. Voy a enfocarme en esto. ¿Quién da el mandamiento? ¿Quién da los mandamientos? Jehová el Eterno, el que posee ¿qué?
existencia propia, el no creado. Bueno, miren esta cita. Fue Cristo quien en medio del trueno y el fuego proclamó la ley en el monte de Sinaí. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Y qué es Cristo, hermano? Jehová el Eterno. Y muchas veces la Biblia lo llama a Cristo Jehová el Eterno. Y dice que Él posee existencia propia, no creado. Dice, fue Cristo quien en medio del trono y el fuego proclamó la ley en el monte Sinaí como llama devoradora. La gloria de Dios descendió sobre la cumbre y la montaña tembló por la presencia del Señor. Toda la plenitud de la deidad estaba pronunciando estas palabras. ¿Quién? Aquel que posee existencia propia, no creada. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo. Juan 10:18 dijo Él. En Él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Otra vez la sierva del Señor. Digo, solo falta que digan que esto también ya los jesuitas lo alteraron. Pero más de una vez, hermano, la sierva del Señor hace énfasis que la vida de Cristo no prestada, no derivada, no procede de otra vida. Él tiene vida original porque es Dios eterno. Amén. Muy bien. Ahora, ya vimos que Cristo es Dios eterno. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Ahora, si yo les digo que es Padre eterno, ¿qué piensan? ¿Es Padre eterno Cristo, hermanos? ¿Sí? Y si es Padre eterno, en la eternidad, ¿de quién era Padre? Usted y yo no estábamos. ¿De quién era Padre? Vamos a ir entendiendo eso, hermano. Miren. ¿Por qué un niño nos es nacido? Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y Dios otra vez con mayúscula, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es decir, que Cristo desde la eternidad es Dios y es Padre. Vamos a ver, por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. No es solamente nuestro pastor, es que nuestro Padre eterno. Nuestro Padre, si usted dice, pero ¿cómo es nuestro Padre eterno si nosotros no estamos en la tierra? No, dice que el Padre es eterno, no que tú seas eterno. El que es eterno es ¿quién? El Padre, Cristo Jesús. Padre eterno, pero ¿por qué Padre eterno? Vamos a ver más adelante. Vamos a entender dónde está el problema de los unitarios o visitarios, como quieran llamar. Miren, hermanos, como Jaime White ya escribió y leímos, su problema es que no entienden que cuando Cristo está hablando y reconociendo al Padre como aquel de quien Él depende, como superior, es porque Cristo está en ese momento humanado. Pero vamos a ver, hermanos, lo que tiene que ver con el plan de la redención desde la eternidad. Voy a poner un ejemplo. Hermano Ernesto o Roberto. Ernesto. Hermano Ernesto, cuando usted tenía 10 años, dijo, yo voy a tener un hijo y le voy a poner por nombre Israel. Y va a tener sus ojitos así, sus pestañitas así. Yo un día le voy a comprar un pasecito gris con sus tenis. Así pensaba que usted tenía 10 años. Usted quería juguetes, usted no estaba pensando que iba a tener hijos, ¿verdad? Bueno, no es el caso con Dios respecto a nosotros. La redención, hermanos, el plan de la redención no fue algo que el Señor elaboró en el momento que dijo, a ver, voy a crear al hombre, ya lo tengo. ¿Y qué? Oye, si algo pasara con él, vamos a hacer el plan de la redención. No, Señor. Todavía el hombre ni siquiera era creado, ni siquiera existíamos, hermanos, cuando el plan de la redención había pasado en la mente de ellos. Usted dice, ¿cómo así? Vamos a ver. Pero ¿cuán pocos de entre nosotros consideran la salvación de los pecadores desde el mismo punto de vista que el universo celestial? Como plan ideado ¿desde cuándo?
Desde la eternidad en la mente de Dios sobre los evangélicos. ¿Desde cuándo se planificó el plan de la redención, hermanos? Desde la eternidad. O sea, usted y yo todavía, como decimos acá, ni nuestro polvito, cuando el plan de la redención en la mente de Dios ya estaba planeado, hermanos. Ahora bien, si se planeó el plan de la redención desde la eternidad, hermanos, ¿qué necesitaría el plan de la redención? A ver, ¿qué necesitó el plan de la redención? Primero, necesitó que hubiera un garante, ¿no? O alguien que pagara nuestro pecado, ¿cierto o no? ¿Eso desde cuándo se planeó? Desde la eternidad. El plan de la redención necesitaría un sacerdote que hiciera expiación por nosotros. ¿Desde cuándo se planeó eso? El plan de la redención está un mediador. ¿Desde cuándo se planeó eso? Desde la eternidad. ¿Y quién fue ese mediador, ese sacerdote, ese garante, ese hijo desde la eternidad? ¿Quién? Cristo nuestro Señor. Porque cuando se hace el plan de la redención, se determina, en el caso de una contingencia, que el hombre caiga en pecado, se había estipulado que Cristo Jesús iba a tomar nuestra humanidad e iba a venir a morir por nosotros. Eso se planeó desde cuándo, repito, desde la eternidad. Por eso la sierva del Señor dice que nosotros no miramos el plan de salvación desde el mismo punto de vista que el universo, desde la eternidad. Y ahorita van a entender por qué. En el plan de la redención, hermanos, en el plan de la redención, Cristo es el mediador del pacto desde la eternidad, ¿cierto o no? Y así lo estipula Romanos 16:25. Mediador del pacto desde la eternidad. O sea, usted y yo todavía ni nacíamos cuando ya se había estipulado quién iba a ser el mediador en ese pacto. ¿Sí, hermanos? Desde la eternidad, Cristo Jesús se determinó que Él habría de ser la ofrenda expiatoria desde la eternidad. Desde la eternidad se planeó que Él habría de ser inmolado. Y dice Apocalipsis 13:8, inmolado desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando se sacrificó por ahí en Edén, esa primera víctima donde el Señor está enseñando el plan de la redención? Pero desde la eternidad se habría determinado que Él fuera mediador. Desde la eternidad se habría determinado que Él fuera la ofrenda expiatoria. Desde la eternidad se determinó que Él fuera inmolado. ¿Qué más se planeó desde la eternidad? Desde la eternidad, hermanos, se planeó que Él fuera sacerdote. Porque lo que hoy está haciendo nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, eso no fue algo que sobre la marcha, plan B. No, Señor. Eso se planeó y se determinó ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Y desde la eternidad, hermanos, se acordó que Él iba a ser ¿qué? El Hijo que iba a encarnarse, el Hijo, aquel que se iba a sujetar a la voluntad del Padre, tomando la naturaleza humana, y que iba a ser reconocido por tal forma como el Hijo de ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Desde cuándo se planeó que Jesús iba a ser el Hijo? Desde la eternidad. Por eso, hermano, usted lee que Jesús es el Hijo eterno porque en la eternidad fue engendrado, o Hijo eterno porque desde la eternidad se decidió que Él habría de venir a encarnarse. Hijo eterno porque desde la eternidad se decidió que Él habría de sujetarse al Padre y encarnarse. No Hijo eterno porque desde la eternidad el Padre lo engendró. No, hermanos. Avanzamos. Cristo, mediador del pacto desde la eternidad. Romanos 16:25. Al que puede confirmarnos según mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, ¿qué? Desde tiempos eternos. Todo lo que tiene que ver con ese plan de redención, de ese mediador, ¿desde cuándo planeado? Desde tiempos eternos. Entonces Elena White estaba diciendo disparate cuando dijo que el plan de la redención estaba en la mente de Dios desde la eternidad. No, Señor. Lo mismo escribió el apóstol Pablo a los romanos. Ahora, Cristo el Hijo eterno. Ya vimos que es Dios eterno. Ya vimos que es Padre eterno. Ahora, ¿por qué el Hijo eterno? Vamos a ver, hermanos.
aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo, mientras estaba en esta tierra, también habla decididamente acerca de su preexistencia. La palabra existía como un ser divino, el eterno Hijo de Dios en unión e igualdad con su Padre. ¿Entendemos ahora por qué encontramos referencias a el eterno Hijo de Dios? ¿Desde cuándo se determinó que iba a ser el Hijo que iba a encarnarse, hermanos? Desde la eternidad. Por eso es Hijo desde la eternidad, porque el plan de la redención se trazó desde la eternidad, hermanos. ¿Vamos bien? Cristo es igual a Dios. ¿Igual en qué? Es que me dicen, no, sí es igual a Dios, pero no tan igual. A ver, Cristo es igual a Dios. Infinito. ¿Qué quiere decir infinito? ¿No tiene qué? No tiene fin. Omnipotente. Él podía pagar el rescate por la libertad del hombre. Es el eterno Hijo existente por sí mismo. Miren en ese contexto. La sierva del señor hermana Juan dice, sí, efectivamente es Hijo. Pero no vayan a pensar que por ser hijo es que en algún momento Él es engendrado, Él es creado. No, ella en ese mismo sentido dice, pero es que existente por sí mismo. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde qué? Y los unitarios dicen, sí, desde la eternidad, pero desde la preeternidad no existía. Ay, hermanos. Existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre, era el exceso de la gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales. El homenaje y la adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Qué rápido. Pero aún cuando la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo mientras estuvo en la tierra, también a buena de la ley. Vamos a avanzar. Y vamos a entender esto. ¿Qué de que Cristo es? De que la Biblia dice, o hay un credo. Ayer Jaime Juárez habló del credo. Y este credo católico dice que Jesucristo es ¿qué? Engendrado, pero no ¿qué? No creado. Hay un tema que por ahí subió el hermano Pedro, que explicamos más acerca de los movimientos de los primeros siglos, acerca de los docetistas, de los nestorianos, el origen de todas esas ideas, hermanos. Y cuando se están surgiendo todas esas ideas, la iglesia convoca concilios para resolver este punto, porque también por ahí andaba Pedro Arbio y decía, no, él fue creado. Los arrianos, esas ideas que hoy andan tocando puerta en puerta, los testigos de Jehová, ellos son arrianos, porque ellos se han creado, ¿no? Esa idea existió desde siempre, bueno, pero también existieron aquellos que dicen, no, fue engendrado, no creado. Y entonces la Iglesia Católica, en uno de sus credos, dice, él fue engendrado, pero no creado. Eso es la Iglesia Católica, y bueno, no es raro escuchar esas cosas de ellos, ¿verdad? Pero en pseudo-adventistas, decir que Jesús fue engendrado, hermanos. ¿Y qué textos usan? Usan este. El Salmo capítulo 2, aquí perdón es Hebreos, no es Hechos. 1, 5 y 5, 5, 1, 5 y 5, 5. ¿Y qué dice Salmo 2? Dice, mas Dios levantó a los muertos. Perdón. En el texto de engendrar no creado, en el Salmo 2, mira, me voy a avanzar, perdón. Voy a avanzar al Salmo. Aquí está el Salmo. Dice, aquí hay un mosquito, hermano. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligados, etcétera, etcétera. Y luego dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí está. La Biblia dice que es engendrado. ¿Qué respondería usted a eso, hermano? Ese texto se lo cita. Y a muchos hermanos desprevenidos, hermanito Pedro, ahora les andan citando eso. No, es que no es engendrado. Ahí dice, mira, somos un escrito está, ¿no? Y ahí dice que es engendrado. Y entonces usted dice, se muerde las uñas y dice, me enseñaron mal. Es engendrado. Vamos a analizar, hermanos. Y respecto a ese texto, miren,
Dice Hechos 13, 31 al 37. Mas Dios le levantó ¿de qué? ¿De qué se está refiriendo? De la resurrección, ¿verdad? Dice, se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Va a hablar de una promesa que se le hizo a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cuál fue la promesa? Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A qué se refiere esa expresión, yo te he engendrado hoy? Se refiere a un momento en la preeternidad, cuando del Padre sale el Hijo. ¿O a qué se está refiriendo? ¿A la resurrección? ¿A la resurrección? El mismo libro de Hechos lo confirma. Es una promesa que Dios hizo a los padres. La promesa se cumplió en nosotros. ¿Cuál era la promesa? Resucitar a Jesús. ¿Dónde estaba esa promesa? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y la escritura del Señor lo confirma, hermanos. No voy a leer la cita de lo mismo, pero dice que luego que Pablo habló todo esto que ya leímos, habiendo hablado claramente del cumplimiento de profecías familiares concernientes al Mesías. O sea, eso de mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿era qué? Una profecía concerniente al Mesías que tenía que ver con su resurrección. No es que la Biblia dice que en un momento de la preeternidad, de la eternidad, el Padre se clonó y salió el Hijo. Diríamos que el Señor, el Padre, fue el primero en practicar clonación. Ahora miren, el Salmo 2, hermanos, se explica así solo. Es que no lea usted solamente, y cuando le citen un texto, es que mira, yo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ah, sí, no. Lea el contexto, hermano. Y la Biblia se explica por sí. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Está hablando de un momento en la eternidad cuando no hay seres humanos, cuando no hemos sido creados? ¿O un momento cuando ya la raza humana ha sido creada? Ya hay hombres. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos, ya hay pueblos. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán, ya hay reyes, los reyes de la tierra. Príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién? Contra su ungido. Ya está hablando, el texto les está hablando de un momento así de... No, ¿de qué está hablando? De un momento cuando la raza ha sido creada. Y gente que se está rebelando ¿contra quién? Contra el Mesías, hermano. ¿Y quiénes fueron aquellos que se rebelaron o que no recibieron en su momento al Mesías? El pueblo de Israel. Y en ese contexto dice, rompamos sus ligaduras, no queremos este Mesías, echemos de nosotros sus cuerdas, el que mora en los cielos se va a reír, el Padre se ríe de ellos y dice, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos de su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El texto les habla de cosas de la eternidad, hermanos, ¿o de qué nos está hablando? De aquellos que no iban a aceptar al Mesías, pero que una vez que le han dado muerte, Él habría de resucitar. De eso habla el texto, hermanos. Amén. Gracias, hermanitos, y aquí está. Ahora fíjense, aquí habla de un decreto. Yo publicaré el decreto. No. El Hijo no es hijo porque el Padre salió y dijo, pues tú vas a ser mi hijo. No, vamos a ver, hermanos. Miren, ¿qué dice Romanos 1:4? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Ven cómo el apóstol Pablo mismo confirma? ¿Cuándo es que dice, yo declaro, decreto hoy que tú eres mi hijo? En el contexto de ser engendrado, ¿en qué momento? Por la resurrección de los muertos, hermanos. Qué rápido. Muy bien. Miren, estas citas, hermanos. Dice la sierva del Señor, primero, dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, perdón, este es Mateo 1:20, José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer. ¿Por qué? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, la Biblia, como ya vimos, se refiere a Jesús de que mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy en el contexto de la resurrección. ¿Es correcto? Sí. Pero también, ¿en qué momento fue engendrado nuestro Señor Jesús? Pues humanamente. Dice aquí, porque lo que en ella, en María, es engendrado del Espíritu Santo es. Y miren, el nuevo nacimiento consiste en tener motivaciones nuevas, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo a una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Miren de qué trata esto. En Cristo Jesús, hermanos, el Espíritu Santo engendra y lo divino toma la naturaleza humana. ¿No fue así con nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Lo divino tomó ¿qué? La naturaleza humana. ¿Cómo fue? Por medio de que el Espíritu Santo engendró. Y en nosotros, hermanos, el Espíritu Santo engendra en lo humano y hace que en ese engendrar nosotros seamos partícipes de ¿qué? De lo divino, de la naturaleza divina. Ahí está. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo a una vida nueva han llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Entendemos? En Cristo Jesús lo divino fue engendrado para tomar la naturaleza humana. Y en nosotros esto humano por el Espíritu Santo es engendrado para que podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Amén. Gracias por ese amén, hermanito Lalo. No lo veo, pero la voz es inconfundible. Cristo engendrado. Voy a rápido, me voy a ir porque hasta flojera da, pero bueno. Entonces, los argumentos que dan, sí, más que de veras, son argumentos tan. Bueno, ustedes definen qué palabra. Pero estos son los argumentos que les dan para decir que Cristo es engendrado. Y me tuve que, mi hígado, soportar un poquito, ver el videíto para verlo. Miren, citan esto. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la tierra. Y te dice, fíjate bien, dice que sus salidas son desde el principio. Y luego te citan esto. Mira, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Mira, te está hablando de engendrar. Y cuando se habla de engendrar, dice, ¿de quién vientre salió el hielo? Te está hablando de salir. ¿Ya ves? Entonces, así como el hielo salió de un vientre, dice, así él tuvo que salir. Porque habla de salidas. Y te citan otra. ¿Para qué salir del vientre? Para ver el trabajo, el dolor, etc. Ahí está. Otra. Y dijo, desnudo salí del vientre. Y entonces te dicen, hermanos, que esto de salir se refiere aquí. Pero miren, por eso lo puse con rojo. Hablando de el Señor dice, sus salidas, no su salida. Sus salidas son desde, ¿cuándo? Desde el principio, hermanos. ¿Sí? Nada que, o sea, ¿cómo relacionar? ¿Cómo es posible? ¿Qué cabeza cabe relacionar esto? Y aplicarlo acá y decir, es que entonces él salió del Padre, de algún momento así salió. ¿Bien? Miren, y luego usan esto, dicen, ¿no crees? Ahí te va, él mismo lo confirmó. Y ahí te citan San Juan 16, dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me amáis, me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahí está. Les está diciendo que él salió, que él fue engendrado. Porque yo salí de Dios. Salí del Padre, he venido al mundo. Y luego acá, por esto creemos que has salido de Dios. ¿Ya viste? Mismo Jesús dijo, salí del Padre. Se está refiriendo a que en algún momento fue engendrado, hermanos. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Ahí está otra vez, salió del Padre, fue engendrado. Ay, hermano, qué ganas de no leer la Biblia correctamente. De acuerdo a la promesa de la redención, porque acuérdense que el plan de la redención fue trazado desde cuándo, hermanos, desde la eternidad. De acuerdo al plan de la redención, hermanos, pondré enemistad, que se está anunciando en Génesis 3:15.
pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De acuerdo a esta promesa, hermanos, ¿qué empezaron a esperar los hombres desde Adán hasta los oyentes de Jesús? ¿Qué estaban esperando? Fíjense bien las dos opciones. ¿Estaban esperando un Mesías divino engendrado en la carne? ¿O estaban esperando un Mesías divino engendrado divino y engendrado en la carne? ¿Qué estaban esperando? Usted me dirá, ¿cómo está preguntando? ¿Por qué la pregunta así? Hermanos, cuando se anuncia el plan de la redención al ser humano, se le está anticipando que iba a venir uno que iba a nacer de mujer. Muchas gracias, hermano. Uno que iba a nacer de mujer. Pero necesitaba el hombre saber sus orígenes. Pero, oye Señor, pero ese que va a ser engendrado de mujer, ¿cuándo lo engendraste? ¿Dónde? Eso era lo que esperaba el ser humano. No. Miren, oye, es que a veces me siento tan limitado de palabras. Si usted compra esa cámara que tiene el hermano Pedro, esa camarita, hermano, que nos está haciendo favor de nos miran hermanos en otros lugares. Esa camarita, cuando él va a comprar esa camarita trae un instructivo, ¿verdad? Un instructivo. Ahora, esa cámara, ese instructivo le va a dar las indicaciones referentes a lo que concierne a la cámara para su buen funcionamiento. ¿Cierto o no? Así es. Bien. Pero ¿qué pasa si el hermano Pedro quiere encontrar en el instructivo una indicación de a cuántos metros debe de estar el poste desde su casa a la cámara? ¿Y de qué voltaje debe ser el transformador que tiene? Eso viene en el... ¿Por qué no? Eso no tiene nada que ver con el funcionamiento de su cámara. Usted va a saber con el que necesita una corriente 120 y ya no. 127, que la debe conectar y ya. ¿Por qué el fabricante le había de dar? Pero mira, es que si el poste no es de concreto o es de madera y si no está a tantos metros, ¿por qué el fabricante le había de dar eso? Eso no concierne. Cuando se nos da la palabra, hermanos, la Sagrada Escritura, esto es lo que tiene que ver con el plan de la redención. Aquí se nos dejó todo lo referente al plan de la redención. Aquello que no está registrado aquí, se nos dice las cosas ocultas que pertenecen ¿qué? A nuestro Dios. Esos son misterios que para nosotros son ¿qué? Insondables. Si la Sierva de Dios tiene una cita, creo que la puse. Si aquello que tiene que ver con el plan de la salvación, vamos a pasar una eternidad, hermanos, estudiándolo, imagínense. Entonces, esta gente, hermanos, desde la promesa, ellos se esperaban un Mesías divino que iba a venir engendrado en la carne. Ellos no, pero yo quiero saber si es engendrado divino, es creado. No, Mesías divino que iba a nacer de carne. Esto es lo que esperaban, ¿o no? Pero hoy la gente, pero vamos a ir más allá. Pero es que ese Mesías en algún momento tuvo que el Padre clonarse para que naciera. Hermanos. Miren, porque se habla mucho de los pioneros. En 1896, W. Prescott escribió, fíjense lo que creían los pioneros. Miren, por ejemplo, este pionero, Prescott, ¿qué creía este? Como Cristo nació dos veces, una vez en la eternidad, ellos creían así. Ahí está Prescott. Dice, Cristo nació una vez en la eternidad, el unigénito Hijo del Padre, y otra vez en la carne, de este modo uniendo lo divino con lo humano, en el segundo nacimiento, etcétera, etcétera. Así creían. Prescott escribió, ¿en qué año? 1896, dijo, Cristo nació dos veces. Y por eso esta gente dice, es que los pioneros creían, vamos a creer lo que los pioneros, y como los pioneros creen esto, sí, creemos esto. Pero miren que Prescott, más tarde, hermanos, 23 años después, escribió en la conferencia bíblica de 1919, donde trae una discusión sobre la deidad de Cristo. Él admitió, yo estaba en el mismo lugar que el hermano Daniel. Si han oído hablar del hermano Daniel, no fue una persona que tenía peso, tenía influencia. Presidente. Sí, presidente, el hermano Daniel. Ajá. Dice, yo estaba en el mismo lugar que el hermano Daniel. Había enseñado las mismas cosas, que Cristo era el principio de la obra creadora de Dios, que hablar de la tercera persona de la deidad o la Trinidad era herética. Por autoridad y sin hacer mi propio pensar o estudio, yo supuse que estaba en lo correcto, pero encontré que ¿qué creía originalmente? Lo que les están queriendo enseñar a los adventistas.
Y 23 años más tarde, Prescott tiene el valor de decir, señores, estaba equivocado. Y no nada más yo lo creía. Ahí, por ejemplo, cita a Daniel, pero había más que creían eso. Encontré algo diferente. Se me di cuenta que estaba mal. ¿Y por qué? Miren el razonamiento que él mismo utiliza. Cuando hizo la pregunta, ¿podemos creer en la deidad de Cristo sin creer en la eternidad de Cristo? Ya, ¿podemos creer que Cristo es en su divinidad, su deidad, sin creer que Él no tiene principio ni fin? Hace esa pregunta y dice, uno de los participantes contestó, apenas fue la introducción y ya se me acabó el tiempo. Me la han hecho por años. A esto Prescott replicó, esta es la misma posición que hemos usado en términos en que, acomodando el sentido, no hay realmente armonía en las enseñanzas de la Escritura. ¿Cuál era su problema? Acomodando el sentido, dice, bueno, pues no hay entonces armonía en las Escrituras. Creímos por mucho tiempo que Cristo era un ser creado, a pesar de lo que dicen las Escrituras. Yo digo esto, que pasando por alto la experiencia que ha pasado por mí en este asunto, este uso acomodaticio de términos que hace la deidad sin eternidad no es mi concepto ahora del Evangelio de Cristo. Pienso que queda corto toda la idea expresada en las Escrituras y nos deja no con la clase de un Salvador que creo ahora, sino una especie de un ser semihumano, como lo veo. La deidad envuelve la eternidad, la misma expresión la involucra. Tú no puedes leer las Escrituras y tener la idea de la deidad sin eternidad. ¿Notan en la comprensión a la que llega Prescott? Bueno, esta gente cita mucho pioneros, yo no sé por qué no citan a este señor, ¿verdad? Y luego, aquí el hombre del que les estaba hablando. ¿Cuántos han oído hablar de M.L. Anderson? Él fue el hombre, el único, que levantó la voz cuando se metió la nueva teología al adventismo. No voy a entrar en el detalle de eso, pero él cuando vio lo que se estaba hablando del tema del santuario, dijo, señores, eso no creemos. Dicho sea de paso, él era un profundo estudioso, no era cualquiera. No era uno que nada más estudiaba porque le habían asignado un tema en un congreso. No. Este era uno que estudiaba, pero en serio, hermanos. Este es un libro, hermanos, de una biografía de Anderson. Él tuvo la oportunidad de ir a la casa de la hermana White y tuvo la dicha, hermano. Yo cuando leí, es interesante todo eso, pero cuando él le mostraron, le abrieron la bóveda de los escritos de la hermana White, él se quedó. ¿Cómo? ¿Todo esto escribió? Y entonces él fue con un propósito. Él no cree que, vamos a tomar una selfie para que vean que estuve aquí. No. Él llevó un propósito. Él quería salir de una duda. Y miren, él dice, cuando terminé estaba a la vez asombrado y perplejo. Aquí vi ante mis ojos lo que yo creía que no se podía hacer. Verifiqué que muchas de las citas que había traído conmigo, vi en su propia letra algunas de las declaraciones que estaba seguro que ella no había escrito, que no podía haber escrito. Me impresionó especialmente la cita, ahora familiar, el deseado de todas las gentes, página 530. En Cristo está la vida original, no prestada, no derivada. Esta declaración en ese momento fue revolucionario y obligó a una revisión completa de mi punto de vista anterior y el de la denominación sobre la deidad de Cristo. ¿Qué hizo Andreas cuando leyó la cita del deseo de todas las gentes? Dijo, wow, hay que reestudiar. No se montaron en su macho y dijeron, no, ya creemos así, y de aquí no, señor. Reestudiaron y dijo, señores, no solo de mi punto de vista, sino también de qué, de la denominación. Empezaron a reestudiar, hermanos, y por eso fueron hombres humildes que tuvieron la capacidad de reconocer que habían estado equivocados. ¿Sí? Nunca la discusión con Jesús fue si era engendrado en la eternidad o no, hermanos. Cuando leen esas citas, hermanos, ya no me da tiempo, pero miren, todas estas citas, Jesús está hablando de Padre. Él dice, en San Juan 10, dice, por ejemplo, yo y el Padre somos uno. Está hablando de su igualdad con el Padre, nombra al Padre, en San Juan 10. ¿Por qué? Porque aquí le están preguntando, a ver, ¿quién tú eres? ¿Tú eres el Cristo? Dinos, ¿eres el Cristo? Realmente lo que le están preguntando, ¿eres divino? Su duda de los fariseos, de la gente, es si era divino, no desde cuándo había sido engendrado. Eso no era la cuestión. Si era divino, y él dice, ya se los dije y no lo creen. En el capítulo 9 nos regresamos, otra vez es el mismo punto, hermanos, ¿sí?
Dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios. ¿Cuál era el punto en discusión? Si era divino o no. El punto en discusión no era desde cuándo fuiste engendrado, era si eres divino o no. Lean, ya no me da el tiempo, pero dijo, ¿quién es el Señor para que crea? Le dijo, pues, le has visto, el que habla contigo es Él. Y él dijo, creo el Señor, y le adoró. Aquí. Pero nos regresamos al capítulo 8 que citan estas personas, en donde usan esa expresión, es salido del Padre. Ellos usan este versículo y dicen, salió del Padre, fue engendrado. Lea todo el contexto y va a ver que el punto en discusión no es cuándo fue engendrado. El punto de discusión, ¿eres divino o no eres divino? Por eso dije, qué ganas de no leer correctamente la Biblia y sacar un contexto y darle un razonamiento, como dije, de acuerdo a su entender. Ahí está, salió del Padre. Error, error, error. Hermanos, muy bien. Perdón, me tengo que ir muy rapidísimo porque ya me están... Esta es la revista que cité ayer, la Revista General. Y ahora entendemos con más claridad, hermanos, por qué Jaime White escribió esto, hermanos. Miren, vuelvo a leer lo que ayer leí, aunque parezca redundante, pero hermanos, para aquellos que no estuvieron ayer. Esta cita es de la Red Evangélica de 29 de noviembre de 1877. ¿Qué escribe Jaime White? Pablo afirma del Hijo de Dios que era en forma de Dios, que era igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios pensó no es un robo ser igual a Dios. La razón por la que no es un robo para el Hijo sea igual al Padre es el hecho de que es igual. Si es el Hijo, si el Hijo no es igual al Padre, entonces es un robo que se clasifica a sí mismo con el Padre. Y luego, la inexplicable Trinidad que hace que la divinidad sean tres en uno y uno en tres, es bastante mala. Pero el ultraunitarismo, ¿qué hace a Cristo inferior? ¿Por qué inferior? Porque cuando tú dices que es engendrado, ¿qué estás haciendo de Cristo? Inferior. Y es lo que hace esta gente, esa doctrina, el ultraunitarismo, ¿qué hace a Cristo inferior? ¿Qué hace a Cristo inferior al Padre? Es peor. O sea, si no puedes, porque dice, ¿cómo explican eso? Ya lo expliqué ayer con el Espíritu Santo. ¿Qué tres en uno? ¿Qué uno en tres? Dice, eso es malo, ¿cómo lo explican? Dice, pero esto que le roba a Cristo su divinidad es peor. Es peor. Y él agrega, ¿acaso Dios le dijo a un inferior, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Y aquí Jaime White, en palabras magistrales, resume lo que a mí me costó hora y media y no terminé. Él en unas líneas lo dijo. ¿Qué dijo? El gran error de los unitarios es tomar a Cristo cuando estaba debilitado por nuestra naturaleza como el estándar de lo que era con el Padre antes de la creación del mundo y lo que será cuando sea todo divino sentado al lado del Padre en su trono eterno. Ese es el error. Mismo pionero, mismo Jaime White, quien usan citas, era trinitaria. A ver, ya entendimos ayer por qué hablaba él de esto y hoy entendemos lo dice. Esta gente que te dice que es engendrado hace a Cristo inferior al Padre. Eso es una, ¿qué? ¿Lo llama él? Una terrible herejía, hermanos. Acá lo dice. Aquí está. La cuestión de la Trinidad y la unidad no es práctica y sin embargo llamamos la atención sobre ella para proteger al pueblo de esa terrible herejía que le quita a Cristo, nuestro Redentor y Conquistador, su poder divino. Ese es el punto que está defendiendo Jaime White, hermanos. La deidad, la divinidad de Cristo, hermanos. Entonces, el argumento que se da es que, te citan este texto, hermanos, te citan el texto bíblico de Juan 5, 18 y dicen, sino que también decía que Dios era su propio Padre, y entonces que Jesús tenía vida porque el Padre le dio tener vida. ¿Sí? ¿Y cuánto? ¿Ya terminé? Ay, gracias, que generosos, hoy están de vuelta. Ay, gracias, hermanos. Les van a citar ese versículo. No, es que la Biblia dice que el Padre le dio tener vida eterna. Entonces, ahí está. Entonces, hermanos, si esto es así, Elena White miente. Porque Elena White categóricamente más de una vez nos dijo que en él hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. ¿Cómo entender ese texto que nos dice que en él hay vida eterna, ¿cómo? Que al Hijo le es dado de tener vida eterna en sí mismo? Miren, hermanos. Voy a avanzar. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Al Hijo. Para que todos honren al Hijo
Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué? No honra al Padre que le envió. Es cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando Jesús pronuncia las palabras, ¿sí? O cuando la Escritura no registra las palabras que el Padre le ha dado tener vida eterna, es claro, lea todo el contexto, hermanos. Se refiere a que en el Señor Jesús, aquellos que creen, Él tiene la capacidad de darles ¿qué? Vida y vida eterna. Pregunto, cuando Jesús nuestro Señor murió, ¿qué murió? ¿Su divinidad o su humanidad? ¿Qué murió? Su divinidad. Miren, tengo que avanzar rápido, perdón. Esto, hermanos, pero gracias por esos 15 minutos, porque si no, lo importante no lo hubiera dicho. Está circulando en internet y entre los unitarios la idea que te dice: el Espíritu Santo es la naturaleza divina de Cristo. Ya te dicen, la naturaleza humana está allá en el santuario intercediendo y la naturaleza divina anda aquí y es el Espíritu Santo. ¿Habían ustedes oído algo así antes? Yo no lo había oído. Cuando yo lo oí dije, ¿qué? Y entonces, hermano, me vino a la mente esta cita del Espíritu de Profecía. No cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino del humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrechas. ¿Cómo? Inseparable. No escucho. Inseparable. ¿Y qué entendemos por inseparables? Ahora resulta que lo inseparable ya no es inseparable. Lo inseparable es que sí se separa. Hermanos, y se precian de ser grandes lectores del Espíritu de Profecía. Estas dos naturalezas, humano y divino, eran estrechas e inseparablemente una en Cristo. Sin embargo, tenían una individualidad diferente. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. ¿Creemos esto? Amén, hermanos. Pero ahora te dicen, no. Fíjate cómo te lo pongan. Es que tenían individuales, o sea, su divinidad por acá, su humanidad por allá. ¿Y qué hacemos con esta palabra, hermanos? Inseparables. Y lo voy a decir claro, hermanos, hace más o menos un año, en México, se levantó una persona de Tabasco, Eliezer Ramos, y nos empezó a enseñar, o quiso enseñar, que no adoramos a la humanidad de Cristo, sino solo adoramos a su divinidad. Y entonces, ¿cómo le haces? Pero cuando oras, dices, a ver, Señor, voy a orar, pero te aclaro que solo voy a orarle a tu divinidad y no a tu humanidad. ¿Así o cómo? ¿Cómo, hermano? Inseparables, hermanos. No podemos separar lo humano de lo divino. La divinidad se compró. ¿Cómo explicarían esta cita? Fíjense, estas personas. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de reformar el plan de redención. Entonces, si es que el Espíritu Santo es la naturaleza divina de Cristo, el Padre, el Hijo y la naturaleza divina de Cristo se dieron a la tarea de ¿qué? De formar el plan de redención. ¿Así, hermanos? Qué absurdo razonamiento. Conserva su humanidad, por eso es inseparable. Miren, es imposible que el corazón, bueno, voy a leer, no podemos llegar a estar en contacto con la divinidad sin estar en contacto con la humanidad, porque en aquel que está sentado sobre el trono del universo, aquel que está donde, hermanos, aquel que está sentado en el trono del universo, se combina ¿qué? La divinidad y la humanidad. Dice la hermana Juárez que aquí está la divinidad y allá se quedó la humanidad del trono del universo. ¿Qué dice? En el que está sentado ahí están combinadas ¿qué? La divinidad y la humanidad. ¿Qué? Ay, hermanos, es que a veces me da por... Pero bueno,
Qué absurda idea, hermanos. No es que lo divino está acá, lo humano está allá. No es que adoramos lo divino, pero no lo humano. ¿Cómo, hermano? Miren, al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que ¿qué? Que nunca se ha de romper. No, hermanos, no es que Jesús cuando resucitó, agarró su humanidad y dijo, bueno, señores, aquí se terminó mi tarea, y aprovecho para quitar mensaje. Aquí se terminó mi tarea, aquí está lo humano, lo dejo y haciendo divino. ¿Así fue? No. Esa humanidad, hermanos, es un vínculo con la humanidad que nunca se ha de romper, ¿sí? Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo. ¿Y qué llevó al cielo? La llevó al más alto cielo. ¿Qué llevó? Su naturaleza humana. ¿Cómo que adora lo divino pero no lo humano? ¿Cómo le haces entonces? Ahí está, hermano. Adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo. La llevó al más alto cielo. Es el Hijo del hombre que comparte el trono del universo. ¿Sí? Perdón, te muy rápido. Apocalipsis. Miren, hermanos. Porque puede llegar a la idea de que no adoramos a lo humano, adoramos lo divino y separar la naturaleza humana y la divina. A ver, entonces, si es así, ¿cómo explicamos Apocalipsis 5? En Apocalipsis 5 se le está tributando adoración al Cordero y dice que estaban postrados delante del Cordero. Ahora, ese Cordero se le está diciendo, digno eres tú de tomar el libro. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido. Está hablando de atributos que solo tiene la carne. Solo lo humano muere, solo lo humano derramó sangre. Y dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Y qué están haciendo todos esos ancianos y todos esos seres celestiales? Adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dice Apocalipsis 5 que se postraron y le dijeron, adoremos tu divinidad, pero no tu humanidad. ¿Eso dice? No, hermano, es una tontería. Es una tontería querer separar lo humano de lo divino. No es posible, es un vínculo eterno que él ha de conservar, hermanos. Dice, cuando el Señor salió del sepulcro, los ángeles resplandecientes se postraron en tierra. ¿Y qué hicieron? Lo adoraron. Ahora, ¿cómo salió del sepulcro, hermanos? ¿Salió un espíritu nada más, así incorpóreo? ¿Cómo salió? Cuerpo. ¿Y qué hicieron, hermanos? ¿Qué hicieron aquí los ángeles? Lo adoraron. ¿O qué? Los ángeles, a ver, Señor, qué bueno que recitaste. Vamos a adorar. Pero aclaramos, solo adoraremos tu divinidad, no tu humanidad. No, hermanos. Inseparables, inseparables. Se halló en la tierra en forma de hombre como salvador personal, vino al mundo, etc. Y como él asciende pero lleva su humanidad, porque allá está intercediendo por nosotros, uno como hijo de hombre. Conserva su divinidad, hermanos. Así es como la divinidad de Cristo debía hacerse efectiva en la salvación de la familia humana y dar eficacia a la intercesión de nuestro sumo sacerdote ante el trono de Dios. Aquellos que dicen que el Espíritu Santo es la naturaleza de Cristo acá, ¿qué dice aquí? Que en su divinidad, hermanos, Él está intercediendo por nosotros. ¿O no dice el texto así? Pero ahora resulta que uno que dice que es de la verdad presente dice, no, su divinidad está en la tierra, es el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos con esta cita? Y no es la única, miren. Su divinidad y su humanidad están unidas, y de esta unión depende toda la esperanza del mundo. ¿De esta qué, hermanos? De esta unión. ¿Qué unión? Divinidad y humanidad. Si nosotros rompemos esa unión, ¿qué hacemos? Rompemos la esperanza del mundo. Inseparables. ¿Tenemos un qué? Un mediador divino. Entonces, ¿cómo entendemos el hecho de que dicen que su divinidad está acá y es el Espíritu Santo? Si claramente nos está diciendo, profetas y reyes, que tenemos un mediador divino. De otra manera, las quiero hacer de esto. Tenemos un mediador solo humano porque su divinidad ahora está acá y es el Espíritu Santo. Miren, la Red Evangélica lo llama la vana filosofía. Prevalece en gran medida la creencia de que el mediador
divino no es indispensable para la salvación del hombre. Hermanos, es que no es la primera vez que a alguien se le ocurre partir de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermanos, eso no se puede hacer porque es atacar la deidad, hermanos. La base está firmada sobre la tierra. ¿Se acuerdan de la escalera del sueño de Jacob, hermanos? ¿Qué representa eso? Miren qué bonito le explica la hermana White. Cristo, quien une la tierra con el cielo, es la escalera. La base está firmada sobre la tierra en su humanidad. El peldaño más alto llega hasta el trono de Dios en su divinidad. La humanidad de Cristo cubre la humanidad caída, mientras su divinidad se sostiene del trono de Dios. Somos salvos al subir la escalera peldaño a peldaño. A ver, aquí tenemos una escalera, hermanos. La base más baja, ¿qué representa? ¿Qué dice? ¿Qué representa la base más baja? Su humanidad. ¿Y la parte más alta de la escalera? Muy bien, a ver entonces, yo llego y se me ocurre, soy un gran teólogo, traigo nueva luz, he aprendido cosas, miren, vamos a hacer esto, cortemos la escalera, cortamos la escalera. A ver, ¿cómo subes? ¿Quién ha intentado? ¿Quién hace eso, hermanos? Aquí corta la escalera y ahora sí subo. ¿Cómo? Pues así de absurdo, hermanos. Con este ejemplo tan sencillo es el hecho de que querramos, hermanos, cortar o separar la humanidad de la divinidad. Porque estamos echando al suelo, hermanos, lo que tiene que ver con nuestro plan de redención, con el plan de redención trazado para nosotros. Pero hoy hay quienes ya descubrieron la forma de que cortando la escalera a la mitad puede llegar hasta allá. No, hermanos, no se puede. Y termino con esto, hermanos. Ya concluí. Gracias, muy cuanto te aprecio. Concluyo con esto. Miren, hermanos. Dije ayer y recalco. Esta ideología está atacando. Es que los adventistas en 1930 apostataron de la fe porque agarraron la Trinidad católica y son católicos porque creen en la Trinidad. Y así le pegan, ¿no? Ya oyeron todos esos argumentos, ¿verdad? Pues esta gente que te dice que el adventista cree en una teología católica porque cree que existen tres personas, el Padre, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo como personas, y que en el plan de la redención estos tres trabajan de común acuerdo, ¿sí?, para redimir al hombre. Eso creemos. Bien, pues no, eso es teología católica. En lugar de creer eso, nosotros dicen, creemos que Jesús fue engendrado y que el Espíritu Santo sale del Padre y del Hijo como algo que emana. Eso es lo que creen. Miren, aquí puse el credo de Calcedonia del año 451. Hubo otros credos atrás, ya no, ahí está el otro tema que subió la mano, ahí viene toda la explicación de los credos. Pero aquí puse esto, del credo de Calcedonia del año 431. Y así cree el católico al día de hoy. ¿Cómo reza el credo de Calcedonia? Lo voy a leer, aclaro, voy a leer, no voy a pensar que esto es mi credo, no. Esto es un credo acá de Calcedonia, dice. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, ¿a quién está siguiendo este credo? ¿Al escrito está? ¿A quién sigue? A los santos padres. Todos de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo, perfecto en deidad, también perfecto en humanidad. Verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo, alma, racional, consustancial, coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado. Y agrega, ¿qué? Engendrado del Padre antes de todas las edades, o sea, en la preeternidad. Católico. ¿Quién cree eso? Católico. De acuerdo a la deidad, en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, intercambiables, indivisibles, inseparables. Miren, todo
todavía hasta en esto están más certeros los católicos que los pseudoadventistas que están queriendo levantar la verdad. Porque todavía el católico dice: su naturaleza humana y divina es que inconfundible, incambiable, indivisible, inseparable. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparecen por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito de Dios, la palabra, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Como lo etcétera, y ya concluyen ahí con una. A ver, ¿quién cree que Jesús es engendrado? ¿Creyeron eso nuestros pioneros? En un principio sí. Pero ¿qué pasó? Como hemos visto, y hay mucha más evidencia, ellos no murieron creyendo eso como te pretenden hacer creer. Elena de White tampoco creía de esa manera. Jaime White dijo: señores, esa es una terrible herejía. ¿Cómo que Jesús es engendrado? ¿Qué tipo de Cristo tenemos entonces, hermanos? Quien cree que Cristo es engendrado es Roma. Y mira qué asunto es el diablo, que hoy se pone el manto, el trajecito de verdad presente o de adventista reformador, y dice: tienen que creer que Cristo es engendrado. ¿Quién te está enseñando eso? Es Roma. Ese no es un adventista, hermano. Ese es un adventista falso. Ese es un original católico con disfraz de adventista o con nombre de adventista. Podrá tener el nombre de papayo, pero da manzanas. Y el Señor dijo: por su fruto lo conoceréis. Sí. Me llamarás muy adventista y lo que quieras, pero por tu fruto. ¿Se acuerdan que citamos ayer? Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y esto es creer que Jesús es inferior al Padre. ¿Cuántos creen que Jesús es inferior al Padre? Amén. Amén. Dios desde la eternidad. Y ya no tuve el tiempo, pero bueno, si ustedes checan, y se los recomiendo, por ahí en el otro lado están los credos, ellos hablan precisamente de eso, de que en referencia al Espíritu Santo dicen que procede, en el entender de que como que sale de tanto del Padre como del Hijo, tal cual ustedes le están enseñando a estas personas igual. Y ahora me dicen que es la naturaleza divina de Cristo, pero si procede del Padre y Hijo, entonces también la naturaleza divina del Padre está acá. Ay, hermanos, es error tras error. Entonces, hermanitos, ¿por qué la necesidad de hablar de esto? No nos dejemos mover, hermanos, de aquello que está sustentado en la Biblia. Porque miren, a un Jaime White, a un Prescott, Burial Smith, a los de Jones, lo que ustedes quieran, aún él o todos ellos juntos pudieron haber muerto creyendo que Jesús es engendrado, porque ellos lo creyeron. Yo no lo voy a creer. ¿Por qué? Sencillamente porque aquella que recibió la inspiración divina, Elena White, dejó claras líneas en donde me deja ver que Jesús es eterno, no tiene principio, no tiene fin, es Dios desde la eternidad y no es engendrado como algo que se rasgó del vientre del Padre. Eso creemos. ¿Sí? Hermanos, espero que lo que hemos considerado hasta aquí haya disipado algunas de las dudas. Hoy es la modalidad andar haciendo pedacitos a Cristo. ¿Sí? Eso no es posible, hermanos. La naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, inseparables, escribió la sierva del Señor. Entonces, recábase, hermano, de cualquier persona que venga a usted queriéndole enseñar esto y decir que es verdad presente. Eso es un viejo engaño, no una nueva luz. Que el Señor bendiga su palabra, hermanitos. Vamos a concluir aquí, vamos a daros unas indicaciones. Si hay dudas o alguna situación, hermanos, con todo gusto en algún momento, o si alguien requiere la presentación, también como ya fue en el caso anterior, se las podemos hacer. Vamos a recibir algunas indicaciones.